Fondo o pregunto antes. Como se sienta más cómoda. Pues si quieres, comencemos con el repasito. Vale, hagamos un repaso entonces de lo que hemos visto. Voy a compartirles pantalla, si me permiten, y luego su merced me dice si fue respondida la pregunta o no, ¿vale? Voy a hacer un repaso general, si les parece, ya que estamos terminando esta unidad. Voy a hacer un repaso general. Yo pensaría que vamos a aprovechar la clase del día de hoy para dejar todo lo que se nos haya quedado entre el tintero, irlo recogiendo, ¿vale? Entonces, habíamos mencionado desde un principio que íbamos a encontrarnos con dos tipos de bases de datos, las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Que para hablar de las bases de datos no relacionales, primero debíamos entender las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son bases de datos que tienen tablas, están llenas de tablas, y las tablas tienen relaciones entre sí, por eso se dicen bases de datos relacionales. Ya mencionaremos, ya hablaremos un poco, seguramente después de la unidad de estadística hablaremos un poco acerca de las bases de datos no relacionales. También veíamos que se podía dividir las bases de datos en servicios autoadministrados o servicios locales, que era como nosotros íbamos a montar nuestra base de datos, ¿no? En localhost, y servicios administrados en la nube. Estos servicios los ofrecían empresas, diferentes tipos de empresas, Amazon, Oracle, Microsoft, Google. Hay diferentes empresas que ofrecen este tipo de servicios administrados en la nube. El mapa de información que seguimos fue, primero que todo, definir un modelo, un diseño, y luego la estructura, montar la estructura y algo de información. Dentro del modelo hablamos del diagrama entidad-relación y del modelo relacional. Entonces, bueno, hablamos de las diferentes aplicaciones. De acuerdo a la aplicación que usted vaya a tener, es el nivel de abstracción de la base de datos, ¿no? Nosotros hablamos de una aplicación sencilla, mencionamos de la base de datos de un colegio con profesores, materias, grados, calificaciones. Llegamos hasta cierto nivel de abstracción. Dependiendo de la aplicación que usted tenga, que se le presente, pues asimismo será su nivel de abstracción. Más columnas, más información, menos información, más relaciones entre tablas, menos relaciones entre tablas, dependiendo de esa abstracción que usted haga de su base de datos. Finalmente, pues tenemos nuestro diagrama entidad-relación, un diagrama en el que las entidades se definen con rectángulos, las relaciones se definen con rombos y los atributos, que son las columnas de cada tabla, van a ser formadas por medio de óvalos y conectadas por medio de los atributos. Entonces, empezamos a mirar cuál es la relación entre las tablas y definimos para nosotros mismos una base de datos con las tablas: estudiantes, profesores, materias, grados y calificaciones. Y después empezamos a definir nuestro diagrama entidad-relación. Después de haber tenido el diagrama entidad-relación, hablamos de la manera en la que vamos a realizar la conexión entre relaciones, ¿no? Esta manera de las relaciones que iban a tener entre las entidades nos decía cuántos elementos se podía conectar de una tabla a otra tabla, cuántos registros podíamos tener de una tabla a otra tabla. Hablábamos de la cardinalidad, ¿no? Para esta relación teníamos cardinalidad 1 a 1, que se representaba por una línea recta, una conexión recta. Decíamos que la cardinalidad iba de acuerdo a los elementos. Si nosotros tenemos la tabla personas y la tabla datos de contacto, en la tabla personas podemos tener una persona que tiene solo unos datos de contacto, y unos datos de contacto solo los puede tener una persona, esa única persona, ¿cierto? Si nosotros decimos que datos de contacto lo pueden tener dos o más personas, pues estaríamos teniendo inconvenientes al momento de acceder a esos datos de contacto. Por eso se dice que este tipo de relaciones es 1 a 1. Cada registro en personas va a tener un registro en datos de contacto. Decimos que es una cardinalidad 1 a 1. También se nos puede presentar cardinalidades 0 a 1. Si hablamos de una sesión abierta, una sesión en plataforma, una sesión actual que se está trabajando, puede que ustedes ingresen a la plataforma, puede que no. Si ingresan a la plataforma, decimos que la sesión actual está activa, pero puede que no van a permanecer permanentemente conectados a la sesión actual. Entonces puede que en algún momento, cuando se vaya a mirar el contenido de esa información, la sesión actual no tenga ninguna sesión habilitada. Podríamos decir que hay una relación de 0 a 1, o también de 1 a 0 si la dirigimos de usuario a la sesión actual. La cardinalidad de 1 a n o n a 1, dependiendo de cómo se dirija, nos dice que un registro de una tabla puede tener muchos registros de otra tabla, pero los muchos registros de esa otra tabla solo pueden tener un registro en la tabla inicial. Estamos hablando de la cardinalidad 1 a n. Una persona puede tener muchos automóviles, pero un automóvil solo puede tener un dueño. Era uno de los ejemplos que teníamos ahí. La cardinalidad 0 a muchos. Hablamos del paciente de un hospital y de una cama de un hospital, ¿no? O una habitación de un hospital, dependiendo del hospital. La cardinalidad n a n, muchos a muchos, es una cardinalidad especial. Es una cardinalidad que tal vez nos presenta
una nueva forma de implementación de las tablas, ¿no? Tal vez no nos encontramos con esta cardinalidad, pero podemos aprovechar para mirar dentro de los recursos que nos pone la unidad para realizar este ejemplo con esta cardinalidad. Luego hablamos de las formas normales, que con esto asegurábamos que nuestra base de datos iba a estar súper bien, excelentemente montada. Estas formas normales, primero que todo, aseguraban que cada registro en las tablas tuviera un índice único, algo que vamos a llamar más adelante como una llave primaria, un registro o una columna que iba a identificar numéricamente cada registro que se iba a estar adicionando y que íbamos a tener la certeza de que no íbamos a tener elementos repetidos dentro de una tabla, que íbamos a tener unas tablas congruentes. Posteriormente, dirigiéndonos hacia el diagrama relacional o el diagrama físico, hablamos de los tipos de datos que pueden almacenar cada una de las columnas, ¿no? Las columnas pueden almacenar tipos de datos texto, numérico, fecha y valores lógicos. También hay unas restricciones que deben tener esas columnas, unas restricciones que pueden ser de no nulidad, de valores únicos, llaves primarias o llave foránea, que fue la manera en la que llamamos a la columna que iba a relacionar entre tablas, llaves foráneas, ¿no? Y luego pasamos a nuestra sección de SQL. Vimos que, bueno, primero que todo nos encargamos de descargar cada una de nuestras, en nuestros computadores, de descargar el gestor de bases de datos. Procedimos a la instalación de ese gestor de bases de datos y hablamos de la subdivisión en el uso de SQL. Dijimos que se puede utilizar un lenguaje para construir nuestra base de datos, lo llamamos DDL, Data Definition Language, y otro lenguaje o sublenguaje de SQL que se va a utilizar para almacenar información y hacer consultas de esa información, lo llamamos DML o Data Manipulation Language. Con DDL, pues creamos lo que eran las bases de datos, tablas, vistas. Con DDL insertamos, actualizamos, borramos información e hicimos consultas, ¿no? Y una de las cosas que hicimos con las consultas fue en DDL, aprovechar la creación de una vista precisamente dirigido hacia la parte de consultas. Permítanme, activamos aquí la lupa. Precisamente dirigido a la sección de consultas. Las consultas las hacemos con la palabra select, utilizamos la palabra from y hay una condición que podemos seguir. Esa condición viene después de la palabra where. ¿Listo? Bien, entonces dentro de nuestro diagrama real, vámonos por acá. Entonces resulta que lo que nosotros implementamos de manera real fue, ya teniendo nuestro diagrama físico, lo que hicimos fue mirar en las tablas, las diferentes tablas, cuáles no tenían llaves foráneas. Y empezamos a hacer un listado del orden de la forma en la que vamos a estar implementando esas tablas en nuestro gestor de bases de datos. Entonces, decíamos que las tablas profesores y grados no tenían llaves foráneas, son las que vamos a crear primero, ¿no? Utilizando la instrucción create, creamos primero las tablas, profesores y grados. Las tablas estudiantes, materias y calificaciones sí iban a tener llaves foráneas. Entonces vamos a decir el orden de la construcción de esas tablas. Y tomamos para esto la primera tabla, la tabla estudiantes, que es la que tiene la menor cantidad de llaves foráneas. Y de hecho, esa llave foránea se relaciona con una tabla que ya teníamos construida, que es la tabla grados. Entonces procedimos a ordenar, después de la tabla grados, construimos la tabla estudiantes y por último tenemos las tablas materias y calificaciones y estas dos tienen dos llaves primarias. ¿Cómo decidimos cuál implementar primero? Pues de acuerdo a la relación de las tablas que ya tuviéramos construidas. La tabla materias iba a tener llaves foráneas con profesores y con grados, que eran tablas que ya estaban construidas, mientras que la tabla calificaciones iba a tener llave foránea con la tabla materias, que era una de las que estábamos decidiendo implementar, ¿no? ¿Cuál implementamos primero, materias o calificaciones? Como la tabla materias depende de la llave, la tabla calificaciones depende de la llave materias, entonces implementamos primero la tabla de materias. La tabla materias fue implementada primero y luego procedimos a implementar la tabla calificaciones. Y una vez implementada nuestra tabla en nuestro gestor de bases de datos, voy a abrir acá nuestro gestor de bases de datos, el que utilizamos fue el Workbench de MySQL. ¿Vale? Y nos vamos a nuestra conexión local. Acá nos vamos a nuestra conexión local y resulta que vimos, bueno, recordando cómo utilizar las instrucciones de crear, modificar y borrar. Dábamos clic derecho y podíamos crear una base de datos. Dentro de la base de datos, dándole clic derecho a las tablas, podíamos crear una tabla. Ya habiendo creado una tabla, podíamos darle clic derecho a esa tabla y modificar o alterar esa tabla. También podíamos, si nosotros deseábamos, borrar esa tabla, ¿cierto? Dependiendo de lo que se desee hacer, podemos hacer esta instalación o esta programación desde un punto de vista gráfico y cada ejecución nos iba a entregar un código o, mejor, palabras reservadas en SQL
de manera ordenada que iban a hacer esa misma acción, lo que nosotros solicitábamos de crear, alterar o soltar, modificar, borrar, ¿sí? Y posteriormente, entonces, empezamos, ya cuando teníamos nuestra tabla, nuestra base de datos, perdón, nuestra base de datos que llamamos college, por acá, empezamos a definir nuestras tablas, calificaciones, estudiantes, grados, y lo primero que empezamos a insertar de información fue las tablas que hacían parte de la estructura de nuestra base de datos o de nuestro colegio. Entonces empezamos por insertar información en profesores, materias, y decíamos que ya una vez teniendo esta información insertada, puesta en nuestra base de datos, podemos empezar a poner en funcionamiento la base de datos para admitir estudiantes, ubicarlos en sus grados, darles sus materias, sus calificaciones, ¿cierto? Empezamos con la instrucción insert into que nos permitía, vamos a borrar este comentario, la instrucción insert into que nos permitía insertar en una tabla específica y en unas columnas específicas los valores que nosotros hayamos decidido, borramos esta también, los valores que nosotros hayamos decidido insertar. La manera en la que se insertan valores es con la sintaxis insert into, el nombre de la tabla, paréntesis, el nombre de las columnas, luego la palabra values, paréntesis, los valores, bien sea con el tipo de dato que se haya seleccionado. Si la columna nombre es un tipo de dato string, entonces se adiciona un tipo de dato string. Se dice que es un tipo de dato string porque son caracteres que están en comilla simple, en una comilla simple no inclinada, como cuando le dábamos el nombre a la base de datos y a las tablas. Una comilla simple que era la misma que utilizábamos en Python para describir las cadenas de caracteres, ¿no? Pero cuando el tipo de dato era número, pues no necesitábamos hacer eso, no necesitábamos colocarle comilla simple porque se iba a trabajar como un tipo de dato numérico, igual que lo hacíamos en Python, ¿no? Terminamos nuestra instrucción con punto y coma, y una vez creados los datos, bueno, nosotros creamos unos poquitos datos, pero si nosotros llegamos a encontrar algún dato que debemos actualizar, es decir, que debemos modificar algún valor, pues entonces procedemos a la otra instrucción. Ya teniendo los datos insertados, procedemos con la instrucción de actualización, update. Update nos permite modificar algún valor específico de un registro. Para esto tenemos que decirle cuál es ese valor que queremos modificar. Si queremos modificar el nombre de algún registro en específico, pues decimos quiero ir a la columna nombre y modificar el nombre de ese registro. Y para decir cuál es el registro que queremos modificar, utilizamos la instrucción where, que nos da esa condición de donde se desea modificar, ¿no? Esto es lo que nos define dónde deseamos hacer la modificación. Si queremos modificar sin utilizar la instrucción where, pues resulta que lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, modificando algunas características o configuraciones del MySQL, pero resulta que si nosotros quitamos esa instrucción where, todas las columnas nombre se van a modificar con el mismo valor que nosotros le coloquemos. Es por esto que nuestro gestor de base de datos se protege diciendo debemos colocar la instrucción where para apuntar a ese registro que voy a cambiar. Entonces apuntamos al registro número 2 y cambiamos el nombre de ese registro por Mario y utilizamos una consulta. Entonces fuimos a la tabla profesores, utilizamos la consulta con la instrucción select, miramos todos los valores de esa tabla profesores, miramos todos los valores, perdón, no lo he ejecutado, ejecutamos, miramos todos los valores de esa tabla y resulta que aquí no está cambiado, pero al utilizar esta instrucción, la idea es que se cambie el nombre a Mario. Y después de esto, después de hablar de la actualización, procedimos a realizar un borrado. Recordando un poquito, si nos devolvemos a la tabla de profesores, entonces tenemos aquí el select asterisco from college profesores, nos muestra toda la información de nuestra tabla profesores, ¿cierto? Aquí tenemos toda la información de la tabla profesores. Tenemos dos registros por el momento. El registro 1, Juan, con apellido Pepe, documento 1, 2, 3. El registro 2, nombre Pedro Picapiedra, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a al otro script, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto era nuestro código fuente o nuestro script de programación? Entonces vamos a ir al script que se titula Query 1, y vamos a modificar dentro de la tabla profesores el nombre del segundo ítem, del ID de profesores 2. ID de profesores 2 es este que tenemos acá, ¿no? Tiene nombre Pedro, Picapiedra, bueno, etcétera. Lo acabamos de ejecutar. Con el rayito vemos que ese es el segundo registro. Y cuando nosotros nos vamos a Query 1, en Query 1 lo que estamos diciendo es que vamos a actualizar dentro de la tabla de profesores, a cambiarle el nombre a Mario, a ese identificador 2, ¿no? El que acabamos de señalar, que en este momento tiene el nombre de Pedro.
Vamos a ejecutar entonces esta instrucción que está acá con el rayito. Ejecutamos y miremos qué nos dice dentro de las acciones de salida, qué nos dice que tenemos. Nos dice que efectivamente esa actualización se realizó, se ejecutó con éxito. Entonces volvemos y regresamos a nuestra tabla de profesores para hacer nuevamente la consulta. Ahora podemos realizar nuevamente la consulta o refrescar nuestra tabla. Voy a realizar la consulta nuevamente y miramos ahora que en nuestra tabla se está almacenando el nombre de Mario. Se cambió el nombre del segundo ítem, ¿no? El que decíamos que queríamos cambiar. Posteriormente, hablamos de la instrucción delete. La instrucción delete que tenía la siguiente sintaxis. Delete y apuntábamos hacia la tabla. Delete from, vamos a borrar algo de la tabla profesores. ¿Listo? Y nuevamente esta instrucción venía acompañada de la palabra reservada where. Entonces teníamos que colocar aquí una condición para apuntar únicamente a ese registro que queríamos borrar. Resulta que en nuestra tabla profesores ya no tenemos el registro con el ID profesores 4, ¿no? Solo tenemos hasta 1 y 2. No tenemos el registro con el ID 4. Si ejecutamos este código, pues resulta que nuestra base de datos no va a poder borrar el ID 4. ¿Qué pasa cuando no lo puede hacer? Ejecutemos con el rayito, ¿no? Para ver qué nos sale. Ejecutamos con el rayito. Bueno, aquí dice que se realizó la acción. Sin embargo, profesores no tenía ningún registro con el ID 4. Por acá. Profesores no tenía ningún registro con el ID 4, pero continuó con la ejecución, ¿no? Es decir, no se detuvo la ejecución en nuestro gestor de bases de datos. ¿Qué otra cosa nos hace falta por acá? Tenemos insert, update, delete y select. Bien. Hemos hecho un recorrido a lo largo de cada una de estas palabras. Vamos aquí. Insert, update, delete y select. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con select? Bueno, con select venimos acompañados de la palabra from. Select va acompañado de la palabra from. Sin embargo, select es como será nuestra palabra reservada más utilizada cuando ya nosotros tengamos la base de datos con registros, una base de datos ya alimentada con diferentes registros, y si deseamos acceder a la base de datos para mirar ciertos niveles de información, pues vamos a estar utilizando recurrentemente la instrucción select, apuntando bien sea a una columna específica de una tabla específica con unos valores específicos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos seleccionando todos los valores de la tabla college. Si yo ejecuto nuevamente esto, pues voy a ver todos los valores de la tabla college, ¿cierto? Pero si yo solo quisiera ver el nombre y el apellido, entonces en lugar de colocar el asterisco, el comodín asterisco, hago mención a la tabla nombre y a la tabla apellido, perdón, a la columna nombre y a la columna apellido de la tabla profesores. Entonces voy a seleccionar solo el nombre y el apellido de la tabla profesores. Nuevamente ejecutamos nuestro rayito y ahora solo vamos a ver el nombre y el apellido de nuestra tabla profesores, ¿no? Voy a colocar también ID profesores. Vamos aquí a colocar. Vámonos con ID profesores, eso. Y ejecutamos nuevamente nuestro código y ahora tenemos la columna ID profesores, nombre y apellido. Hemos seleccionado estas 3 columnas de la tabla profesores, ¿listo? Pero si quiero ser aún más específico, podría decir que quiero seleccionar únicamente los valores que tengan el nombre Mario. Es decir, que en los que se vea que el nombre es Mario. Entonces aquí puedo utilizar la instrucción where, vamos con where, voy a utilizar la instrucción where y voy a decir que quiero que seleccione estas 3 columnas y de profesores, nombre y apellido de la tabla profesores, pero que se vean únicamente los valores donde la columna nombre tiene o alberga el nombre de Mario. ¿Listo? Vamos a colocarlo acá. Donde la columna nombre guarda ese nombre de Mario. Entonces, vamos a ejecutar este código. Nuevamente nos vamos con el rayito. Y resulta que nos entrega, esta ejecución nos entrega solo un registro, ¿no? El registro precisamente del nombre Mario. También lo podemos hacer cambiando aquí el apuntamiento hacia la columna. Puede que yo no diga que quiero mirar los registros cuyo nombre sea Mario, sino que quiero ver solo un registro, el registro ID profesores, el identificador de profesores con la primera posición, ¿sí? El ID profesores 1. Entonces vamos a ejecutar y ahora se nos muestra ese identificador, ese registro con el identificador 1, ¿sí? Resulta que entonces la instrucción select nos va a permitir ver un conjunto de información de una tabla donde se cumpla una condición. Aquí estamos colocando una condición que va a estar determinada por la
palabra reservada where, ¿listo? Viene la palabra y después viene su condición. Y les decía también que podían ustedes acceder a la página de internet de W3 Schools, donde pueden practicar un poco más este código SQL. Vamos a ver por acá, abramos algo nuevo, W3 Schools, vamos a la primera parte y podemos seleccionar dentro de tutoriales, tutorial de SQL o tutorial de MySQL, ¿listo? Y aquí podemos hacer un recorrido por cada una de las instrucciones e incluso más, ¿no? Instrucciones también, palabras reservadas que hacen operaciones lógicas, de ordenamiento, muchas otras palabras reservadas, ¿no? Tal vez la unidad no nos da tiempo para ser un poco más específicos, pero sí es importante saber que podemos acceder a la información por medio de las consultas en la base de datos, ¿listo? Y me voy por aquí con el chat. Vamos a ver qué tenemos en el chat. Perdón, Sandra, lo hice muy rápido. Espero que no haya sido así. Profe, ¿sería bueno que nos compartiera esta presentación en el foro de material? Sí, Octavio, claro que sí, con mucho gusto. Juana, profe, vamos a ver más sobre SQL en los siguientes módulos. Muy seguramente no. Los siguientes módulos van a ser tal vez más de Python. Ahorita se viene un módulo, una unidad que habla de estadística. Aprovecharemos de pronto para utilizar Excel, regresar un poquito a Excel, utilizar algunas herramientas de Python de pronto. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar todo lo que es teoría con respecto a estadística y probabilidad. Entonces, por ahora creo que no regresaremos a esta parte de SQL. Si no estoy mal, creo que no regresamos ahí. ¿Listo? Carolina dice, profe, tengo algunas dudas. La primera de ellas es, ¿una llave primaria puede ser al mismo tiempo una llave foránea? En la misma tabla, no. Entonces, me voy con esta primera pregunta de Carolina. Vámonos por acá a nuestro diagrama físico, ¿sí? Resulta que en el diagrama físico que nos permite crear esa llave foránea es precisamente la relación. Decimos que tenemos una relación entre la tabla estudiantes y la tabla grados, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo se hace esa relación? No es que yo en la base de datos coloque o diagrame una línea, una conexión. En la base de datos, la manera en la que se realiza esa conexión es colocando una columna adicional, que vamos a llamar llave foránea. Esa llave foránea corresponde a la llave primaria de otra tabla. Mientras que en estudiantes, la columna I de grados es una llave foránea, en la tabla grados, la columna I de grados es una llave primaria, ¿sí? Entonces, la columna, de hecho, lo que sí puedo hacer es cambiarle el nombre. Aquí la puedo colocar como ID, vamos a ver por acá, ID estudiante, perdón, ID estudiante grados, ¿cierto? Indicando que es una llave, una columna, vamos a colocarla así, indicando que es una columna que está relacionando a los estudiantes con los grados, ¿cierto? Si ustedes desean, pueden colocarle ese nombre, pero ese nombre nosotros se lo vamos a dar cuando construyamos esa relación directamente en nuestro gestor de MySQL, ¿sí? Entonces, por eso simplemente le coloqué la columna ID grados, pero el nombre que usted le vaya a colocar en la tabla donde es llave foránea, el nombre, eso ya depende de usted. La idea es que entienda que aquí en la columna estudiante, en la tabla estudiantes, esa columna va a ser foránea, pero va a utilizarse en la tabla grados, ese indicador va a utilizarse como llave primaria. Sería algo así como, vámonos a ver por acá, donde podemos, vamos a ver si podemos mostrarlo por acá. Si nosotros tenemos el nombre del estudiante, el apellido, o bueno, sí, apellido, y resulta que este nombre del estudiante, voy a correrlo esto un poquito más por acá, resulta que este nombre del estudiante tiene un identificador de estudiante, ¿cierto? Pero también tenemos una llave foránea que es el identificador del grado, ¿listo? El identificador del grado. Entonces, el primer estudiante con nombre Mario Sánchez, el segundo estudiante con nombre Juan Pérez, ¿cierto? Tienen cada uno de ellos un grado asignado. Cuando yo me voy a la tabla grados, entonces en la tabla grados tengo un identificador del grado, ¿cierto? Con un nombre del grado o un nivel o un grado, ¿sí? Vamos a colocarle aquí nivel. Entonces, el grado, digamos que, por ejemplo, el grado sexto tiene el identificador 1, el grado séptimo tiene el identificador 2, ¿vale? De esta manera, podríamos decir entonces que el estudiante Mario Sánchez va a estar en grado sexto. El estudiante Mario Sánchez está en grado sexto. Entonces voy a colocarle el identificador 1 de grados. En la columna grados y de grados, la relación entre grados y estudiantes indica que el estudiante Mario Sánchez está en el grado sexto. Puede que Juan Pérez también esté en el grado sexto, entonces vamos a colocar aquí un 1, indicando que Juan Pérez también está en el grado sexto. Pero si Juan Pérez está en el grado séptimo, entonces aquí colocamos el indicador 2, indicando que pues Juan Pérez está relacionado con la tabla grados
con el indicador 2. En la tabla grados, cada grado tiene su indicador. En la tabla estudiantes, cada estudiante tiene su indicador, pero resulta que en la tabla estudiantes tenemos una columna adicional que viene a relacionar los grados con los estudiantes, ¿cierto? Esa columna adicional me permite relacionar los estudiantes, la tabla estudiantes, con la tabla grados, ¿vale? Es algo así de lo que va a pasar. No sé si esa era la pregunta. Entonces, una llave primaria va a ser primaria, pero en la tabla en la que corresponde, ¿no? En la tabla extranjera, por así decirlo, pues ahí va a ser llave foránea. Por ejemplo, aquí en la tabla grados, el identificador, la llave primaria grados, va a ser pues precisamente llave primaria, pero cuando llevamos ese valor aquí a la tabla estudiantes, va a ser una llave foránea, va a ser un identificador de llave foránea. Angie, adelante. ¿Yo, profe? Angie Lorena. Ok. Angie Lorena tiene la mano levantada. Angie estará por ahí. Vale. Sigamos mientras Angie revisa el audio. No la escucho, Angie. De pronto pégale una revisadita al audio. Voy con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, la segunda duda es, ¿existe alguna manera de subir a MySQL una cantidad de datos muy grande de forma automática o debe ser siempre de forma manual, como en el ejemplo de ayer? De hecho, sí, cada vez que nosotros vamos a subir información, vamos a colocar aquí. Cada vez que va a subir información a la base de datos, vamos a tener que utilizar insert into values, ¿vale? Vamos a tener que utilizar este tipo de información, pero no lo vamos a estar haciendo así. Yo lo hice así porque pues, teníamos que mirar cuál era la estructura o el código que se utilizaría para insertar datos. Esto realmente lo vamos a hacer más amigable para el usuario, o la idea sería hacerlo más amigable para el usuario. Tal vez nosotros no alcancemos a hacerlo, pero la idea básicamente es utilizar un modelo de programación que se llama vista controlador, donde al usuario se le realiza la programación de la vista, lo que él va a ver, y se realiza un modelo que va a almacenar esta información. El proceso de almacenamiento de esta información se realiza conectando nuestra base de datos con ese programa que va a servir como vista para el usuario, ¿no? Realizando una conexión por medio del controlador, modelo vista controlador. Tal vez no me entiendan en este momento, pero si yo trato de darle más claridad, les puedo decir que cada vez que vayamos a insertar un registro nuevo, no vamos a tener que hacer esto, insert into. Esto lo coloqué acá, esto lo coloqué para mostrarles cuál es la estructura del código, ¿no? Pero generalmente esto se hace de manera automática conectando nuestro programa que va a ser la interfaz del usuario con SQL, conectando ese programa. Puede ser Python, les decía en algún momento, puede ser Python, puede ser Java, el programa que usted utilice, y lo puede conectar con su SQL. Y SQL, este gestor SQL, es el que se va a encargar de almacenar la información, administrar esa parte donde se va a almacenar la información. Si su merced va a dejar su computador disponible ahorita, el computador que usted está usando lo va a dejar disponible como la conexión local. ¿Se acuerdan que cuando nosotros abríamos MySQL nos aparecía esto que estaba acá? Nos decía que estas son las conexiones que tenemos actualmente. Y hablamos de una conexión local, somos el usuario raíz y tenemos la dirección de localhost 127.0.0.1. Esta es una dirección local o estamos almacenando toda la información en nuestro propio computador. Realmente la estamos almacenando en una carpeta de MySQL. Estamos almacenando esa información. Porque nosotros, fue así como configuramos nuestro MySQL. Pero si yo lo configuro para que se almacene en un servidor que tengo destinado únicamente para almacenar esa información, pues simplemente lo dirijo a esa dirección dentro de mi red local, ¿sí? Lo puedo dirigir a esa dirección. Otra de las formas en las que lo puedo hacer es ya no dirigirlo a mi red local, sino dirigirlo a una red en la nube. Lo puedo dirigir a una red por ejemplo, en AWS o bueno, en cualquiera de las redes en la nube. Puedo con este gestor de bases de datos dirigir toda mi información, la que se vaya almacenando, la puedo guardar, bien sea en mi computador, aquí lo estoy dejando en mi computador, entonces si voy a poner esto para despliegue en la vida real, para aplicarlo en la vida real, tendría que dejar mi computadora encendido 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo, porque debe estar disponible la información todo el tiempo, y si va a haber un nuevo ingreso de un registro, pues debe poderse acceder a ese registro, debería mantener mi computador prendido todo el tiempo, ¿no? Ese sitio donde se almacena la información debería estar encendido todo el tiempo. Entonces, nosotros, siendo concluyentes, nosotros no vamos a utilizar estas instrucciones siempre que vayamos a almacenar un nuevo valor, ¿no? Generalmente lo que se le presenta al usuario es una ventana donde dice, aquí coloque el nombre, por ejemplo, bueno, vamos a ver si tengo por acá déjame ver, ¿dónde es que tengo una imagen? No, se me olvida. Se me ahorita
Pero lo que nosotros podríamos decir, a ver, vamos a ver si interfaz gráfica, modelo, lista, vamos por aquí, vamos a imágenes, a ver si le puedo mostrar. A ver, vamos a ver, no, aquí no. Vamos a ver, ejemplo, lista. A ver, bueno, tal vez no veo por acá un ejemplo. Interfaz gráfica. Digamos que tomamos, imagine que tenemos este formulario, imaginemos por un momento, bueno, se ve un poco pixelado, pero imagine que tenemos, para el usuario, le vamos a dar algo así como una interfaz donde el usuario puede seleccionar, espero que se pueda entender, se ve un poquito pixelado, pero espero que pueda entender. Imagine que tiene usted este entorno gráfico, o sea, el usuario sabe dónde colocar el nombre, dónde colocar el apellido, dónde colocar la dirección, teléfono, y simplemente llega y le da clic. Aquí este formulario es de otra cosa, pero podría servirnos para ilustrar el ejemplo, ¿no? Tenemos cajas vacías donde podemos colocar nombre, apellido, edad, dirección, y simplemente le damos, por medio de un clic, le damos insertar, adicionar, y esto automáticamente conectándose con el gestor MySQL, entonces va a estar adicionando esa información. Uy, ¿qué me dice? Va a estar adicionando esta información, ¿no? Adicionando el nombre, el apellido, ejecutando todas estas instrucciones. Para actualizar, también vamos a tener entonces habilitado una pestaña, ¿sí? O una herramienta que le permita al usuario actualizar un valor, dirigirse a una posición específica para modificar, bien sea un valor, un apellido, una dirección, para modificar un campo en específico. Y lo mismo para borrar, ¿cierto? Y para hacer consultas. Por ejemplo, si la persona que maneja esa base de datos así de manera gráfica y dice, bueno, quiero ver el listado de todos los estudiantes que están en grado sexto, entonces lo puede hacer simplemente dando un clic, ¿listo? Y para esto pues hay que poder enlazar nuestro programa a SQL. Aquí estaríamos haciendo un programa completamente CRUD, un programa que le permita al usuario crear, leer, actualizar, borrar registros en su base de datos. Que le quede sencillo al usuario, ¿no? Entonces, algo así como que estaríamos utilizando 2 lenguajes de programación para una aplicación. Espero que se haya entendido. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente, dice, la tercera es, ¿cómo identificar un error como el que se presentó ayer en la tabla de estudiantes? Ya que puede que más adelante nos pase algo similar y pues debemos saber identificarlo. El error, ¿cuál error? Si por favor me refresca la memoria. ¿Cómo identificar un error como el que se presentó ayer? Profe, ¿me escuchan? Sí, señorita, sí, adelante. Buenos días, profe. Profe, lo que pasa es que ayer cuando se estaba ingresando la información a la tabla, usted había empezado con la tabla estudiantes, pero pasó un error, no sé si fue por la fecha, no, o sea, finalmente no se identificó el error que se había generado. Era un error de sintaxis y no se continuó con esa tabla, sino que se pasó a la tabla estudiantes. Perdón, a la tabla docentes. Sí, ya me acuerdo. No, simplemente el error fue porque, póngale cuidado, yo había colocado para el nombre del estudiante, bueno, el nombre del estudiante en ese momento, ¿no? Aquí lo cambiamos a la tabla profesores. Pero lo que yo había hecho en ese momento era colocar el nombre del estudiante no con comilla simple, sino con esta comilla inclinada. Por eso me generó error. Por ejemplo, vámonos por acá. Voy a colocar, voy a colocar esto, ¿listo? Pero entonces ahora no voy a colocar esta comilla simple, sino que ahora me voy con la comilla inclinada para este registro que está acá, ¿listo? Entonces, miren, apellido está con comilla simple, pero el nombre está con esta comilla inclinada, haciendo alusión a un objeto de nuestra base de datos, haciendo alusión a la base de datos tabla, pero no, aquí estamos utilizando eso para un nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar aquí la ejecución. ¿Qué pasa si ejecuto este código? Solo se va a tener en cuenta, MySQL solo va a tener en cuenta estas 2 primeras líneas, las otras 2 no las va a tener en cuenta, es como si yo las borrara, como si yo las hubiera suprimido de ahí, ¿listo? Con ese símbolo del numeral, es como si yo las quitara, van a ser invisibles para el código de SQL o SQL. Vamos entonces a ejecutar, ¿listo? Y miremos cuáles van a ser las acciones de salida. Resulta que aquí en las acciones de salida nos dice que hay un error, que no se realizó bien esa inserción de datos. Dice que el campo Pedro es un campo de una columna desconocida, que no podemos colocarlo. Entonces,
está tomando este valor como si fuera una columna, ¿cierto? Lo está tomando como si fuera parte de un objeto. Un objeto es una base de datos, una tabla, una columna. Entonces vamos a decirle que no, que realmente no es un objeto, sino que hace parte de una instancia de información, hace parte de una información. ¿Listo? Bueno, si le coloco Pedro, pues se va a sumar esta persona se va a sumar aquí a ese valor. Voy a quitarle el documento porque acuérdense que una de las restricciones es que los documentos sean únicos. Voy a quitarle el documento, bueno, dejémosle el mismo dato y vamos otra vez a ejecutar el rayito. Bajemos para mirar cuáles son las acciones de salida. Resulta que en las acciones de salida nos dice que esta vez la acción fue exitosa, que la ejecución fue exitosa, ¿cierto? A diferencia de la anterior ejecución, esta vez la ejecución fue exitosa. Vamos a mirar qué es lo que pasó. Pero resulta que como se insertó este nuevo dato, vamos a ver cómo queda ahora nuestra tabla de profesores. Vamos a seleccionar acá. Vamos a seleccionar todas las columnas, select asterisco from college y voy a quitar la instrucción where. ¿Listo? Que es una condición. Vamos a darle clic al rayito para que nos muestre la tabla. Entonces ya tenemos aquí otro registro. Acuérdense que nuestra columna de profesores es autoincremental. Entonces cada vez que vayamos adicionando un registro se va a estar incrementando. El último registro que adicionamos fue el registro 4. Entonces se va a autoincrementar ahora el registro 5. Nombre, Pedro, el documento es único para esa persona. Listo, se adicionaron los demás campos, los demás valores. Entonces ahí de pronto lo que nos queda de corrección de ese tipo de errores es esto, la adición de la información. Muchas veces me ha pasado que yo confundo funciones de un lenguaje de programación con funciones de otro lenguaje de programación. No se preocupe, para eso existen las ayudas. Usted puede asistir a consultar en Internet, consultar en Google, consultar en páginas oficiales, consultar en los tutoriales, devolverse para ver en qué falló. Entonces, aquí mi error fue precisamente que yo tomé estos valores como si fueran objetos y no le coloqué la comilla simple, como sería así como está, sino que se la coloqué así, inclinada. Le coloqué la comilla así, inclinada, y eso me generó un error. Pero ya sabemos que adicionándole los valores, si son cadenas de caracteres y es texto, pues se lo podemos colocar con la comilla simple, que esa sí no está inclinada, a diferencia de esta que está aquí, que esa sí está inclinada. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Vale, con gusto, sí, señor. Y nos vamos por aquí con la otra pregunta. Dice, gracias, profe. Y otra pregunta, no sé si es lo mismo que pregunta la compañera. ¿Cómo se pueden ingresar varios valores a una tabla? ¿Tiene que ser de uno en uno o se pueden varios al mismo tiempo? Podríamos decir que cuando estoy ingresando registros, por ejemplo, de un estudiante, pues los voy a estar ingresando de uno en uno, pero como le decía hace un momento, no vamos a estar ejecutando esta instrucción siempre, ¿no? No vamos a estar escribiendo insert into values. Esto lo hace automáticamente nuestra interfaz gráfica, ¿vale? Esto lo hace automáticamente nuestra interfaz gráfica. Entonces, por ese lado, pues, no se preocupe. Por ese lado, pues, no se preocupe. No vamos a tener que estar escribiendo insert into tabla, base de datos, tabla, columnas, values, ¿no? Porque la idea es que finalmente esto queda programado. Si ustedes llegan en algún momento a trabajar en alguna empresa en la que tienen que hacer manejo de bases de datos, muy seguramente van a tener que hacer consultas, ¿no? Mirar estructura de la base de datos, consultas, manejo de información. Ya generalmente estas bases de datos vienen ya diseñadas, ya vienen implementadas y están puestas en marcha. Entonces no van a tener que preocuparse tanto por la estructura, más bien van a tener que preocuparse por el mantenimiento de esa base de datos en cuanto a conexión con el servidor que están utilizando para almacenar información, en cuanto a disponibilidad de la información, existencia de los campos o de los registros. Puede que el código de programación, la persona que haya diseñado esa interfaz gráfica no haya tenido en cuenta, cuando se hace una consulta, no haya tenido en cuenta que un campo puede no existir, y la persona va y mira y le genera error. Entonces le dicen a la persona encargada de administrar esa base de datos, ¿cómo pueden mejorar eso? Entonces la persona se encargará de modificar ese valor, ¿no? En la base de datos, o de modificar el código de programación para que ya ese error se pueda saltar, se le pueda hacer una excepción, se pueda omitir ese error y el código pueda mostrarle, bien sea al usuario, que ese registro no existe, o bueno, la infinidad de problemas que se pueden presentar, ¿no? Realmente uno va a darse cuenta de los problemas cuando se enfrenta a ellos, ¿no? De tantos que se pueden presentar. Va a darse cuenta es cuando se enfrenta a ellos. La idea es que se pueda defender con el conocimiento de bases de datos, pero en este caso, bueno, si yo le soy sincero, desconozco el porqué en este curso de análisis de datos se habla de SQL, ya que en análisis de datos
Más que todo nosotros vamos a trabajar es con la información que nos entregan las bases de datos o las tablas que vamos a estar almacenando, ¿no? Sin embargo, pues parece que es como para saber que existe, para saber que se puede acceder a este tipo de información, pero pues precisamente trato de hacer mi mejor trabajo explicándoles cómo puede hacerse, ¿no? Cómo puede implementarse este tipo de informaciones aquí en las bases de datos. Esta parte de puesta en marcha, de hacer diseño de bases de datos, no cabe tanto en un concepto de análisis de datos. Más bien, sí cabe el concepto de tomar esta información, acceder a las bases de datos, puede ser por medio de consultas, es decir, puede ser utilizando instrucciones de tipo select, haciendo consultas para tomar esa información, acceder a esa información y empezar a trabajar con toda esa información. Eso sí puede darse, por ese lado sí puede darse la situación en que tengamos que descargar información para utilizarla en nuestro análisis de datos. También puede darse la situación en la que tengamos que utilizar toda esta información para visualizarla mejor, para obtener o extraer de aquí información importante, campos importantes que debamos analizar, también se puede utilizar ahí para esos casos. Pero para llegar allá, llegar a diseñar la base de datos, eso diríamos que personalmente está en otro campo. Dentro de la informática vamos a tener muchos campos de acción, ¿no? El instalar, empezar a diseñar una base de datos, ponerla en funcionamiento, personalmente pienso que está en otro campo de acción, ¿sí? Pero pues no está de más aprender algo nuevo, ¿no? No está de más. Bueno, espero haber respondido estas preguntas. Vámonos con Octavio. Muy importante tener protegida esa base de datos porque es un activo fundamental para la gestión y la seguridad es exigente, porque pueden haber ataques de SQL injection. Listo. Así es, Octavio, muchas gracias. Bien, y nos vamos con Ángela, que es la última persona que nos hace falta por preguntar, creo, o si hay más preguntas, adelante. Ángela. Sí, gracias, profe. Bueno, en la tabla de profesores, sí, yo tengo una duda y es que lo que tú modificas, cambias, borras, lo haces en la tabla query 1, ¿sí? No se podría o no se debe hacer en la misma tabla que yo quiero manipular, en la de profesores, por ejemplo. ¿Por qué no? No importa. Sí, claro, aquí podemos hacer, miren, aquí yo podría decir que, vámonos aquí, ¿listo? Voy a copiar este código, me voy a la tabla de profesores, voy a hacer esta selección, después de hacer esta selección, voy a insertar otro campo, vámonos con otro nombre, Otto profe, ¿sí? Otro profe, coloquémosle aquí documento 345, teléfono 0000 y profesión instructor, ¿vale? Entonces, aquí en la misma línea de código, en el mismo script profesores, en el mismo script que se define como profesores, aquí también puedo colocar mi código de programación, ¿sí? Lo que pasa es que debo tener en cuenta es que este código se va a estar ejecutando de manera secuencial. Si realizo esto, después se va a realizar esto, después esto, y si después llego a hacer una actualización, pues se va a hacer esa actualización, ¿listo? Ahí era lo que tú decías de modo cascada o algo tiene que ver con eso. No, el modo cascada hace referencia a la manera en la que se están insertando y borrando los datos. Por ejemplo, si acá, digamos que tenemos nuestro estudiante, la tabla estudiantes y la tabla grados, ¿cierto? Resulta que tenemos por aquí, digamos que Juan Pérez está también en grado sexto, ¿cierto? Mario Sánchez está también en grado sexto, pero resulta que Mario Sánchez se retiró por algún motivo, se retiró, ¿cierto? La idea de utilizar la cascada es que esto se vaya desplazando pues precisamente a manera de cascada, o bueno, mejor, veámoslo así, de esta manera. Ya no estoy hablando del grado sexto, lo voy a quitar el grado sexto, entonces voy a tener un desplazamiento de los datos. Digamos que ahora el grado sexto ya no se va a llamar sexto, sino que ahora se va a llamar 6A, ¿sí? Upa. Se va a llamar ahora, a ver, 6A. Entonces, todo esto, todos los registros que tengan ese identificador van a cambiar como si fuera una cascada, ¿cierto? Va a darse esa consecuencia para todos esos registros. Si llego a borrar algún registro, entonces también se deben desplazar o se deben ocupar esos campos para que no quede vacío. Puede que la tabla estudiantes el identificador de estudiantes sea una llave foránea en otra tabla. Entonces va a ocurrir ese desplazamiento, ¿no? Si yo borro este estudiante, pues ahora Mario Sánchez no va a tener este identificador. Eso significa que en otra tabla, si yo tengo el identificador 1 atendiendo a Mario Sánchez, se debe borrar ese valor
y reemplazar por el nuevo registro, ¿sí? Eso es lo que hace en modo cascada. Pero aquí a lo que hace referencia a esto es a que es una programación de tipo secuencial. Es decir, que se realiza una instrucción y la secuencia dicta que se realiza la siguiente instrucción y la siguiente instrucción y la siguiente instrucción. Esa es una programación de tipo secuencial. ¿Vale? Bueno, sí, profe, y cada vez que ahí mismo en esa tabla profesores yo quiero hacer un cambio, ¿me voy al mismo registro o al mismo código para hacer el cambio o puedo mantener el historial de mis cambios? ¿Te refieres, su merced, a utilizar un Ahí, update? ¿Sí? ahí, o sea, tengo que siempre estar en la línea 3 y 4 para hacer los cambios que necesite o genero repetición de esos códigos o como yo veo el historial de lo que yo he manipulado. Bueno, como quiera. Yo lo que hice aquí fue abrir otro query, abrir otro script, ¿no? Otro archivo de edición nuevo. Como usted quiera, si quiere mantener el registro, lo que debe tener en cuenta es que cada ejecución, cada línea de código necesita un tiempo para ejecutarse. Entonces, si su merced Espacio. va... ¿Cómo? Y espacio. Sí, podríamos decir también espacio en cuanto aquí en nuestro código. Pero necesita un tiempo para ejecutarse, entonces esto se va a ejecutar en un determinado tiempo, en un determinado tiempo. Si su merced sigue escribiendo más código, acá más código, pues para la última ejecución, las últimas instrucciones que usted ejecute, pues va a tener que ejecutarse siempre línea, 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 a menos que usted simplemente seleccione esa instrucción y ejecute únicamente esa instrucción, ejecute únicamente lo que selecciona, ¿de acuerdo? Lo que está seleccionando hasta ese momento. Bueno, eso ya depende de la ejecución, pero típicamente si usted va a seguir colocando más líneas de código en su script y le dice, con el rayito le dice, quiero ejecutar el script, se va a ejecutar todo, desde la instrucción 1 hasta la última instrucción, y pues cada ejecución de cada instrucción lleva tiempo. Tal vez este tiempo es casi que invisible para nosotros, ¿no? Se realiza puede que en milisegundos, microsegundos, pero entre más instrucciones, pues más tiempo va a demorarse esa ejecución. O sea que es como conveniente o por un mejor orden manejar una tabla query 1 para todo lo que yo vaya a ejecutar en las demás tablas. Como su merced desee, ¿no? Lo único es que tenga en cuenta lo que le comenté acerca del tiempo de ejecución. Ajá. Pero como su merced se sienta más cómoda como programadora, ya dependería de usted. Ok, otra pregunta. En la misma tabla profesores, la columna ID profesores es autoincremental. ¿Por qué aparece el registro 1, registro 2 y salta al registro 5? Yo hice un ejercicio y modifiqué el 5, por ejemplo, lo corregí a 3, pero cuando ejecuto vuelve y me toma ese salto de número. Sí, resulta que en la tabla, ustedes profesores, ¿no? Vamos aquí. Resulta que estamos en la tabla profesores y en la tabla profesores, el ID profesores es autoincremental. ¿Listo? La definimos como autoincremental. Cada vez que se vaya adicionando un registro, pues se va a estar incrementando. ¿Sí? Su merced puede modificarla manualmente, pero de todos modos, cada vez que se inserte un valor, se va a tener en cuenta que esa llave primaria de ese registro va a tener ese valor único. ¿Listo? Este pues de todos modos va a ser algo así que inmodificable a menos que yo le quite esta parte de autoincremental. Si le quito esta parte de autoincremental a la columna I de profesores, muy seguramente ya va a poder usted modificar ahí su valor. ¿Listo? Pero esto es porque se está incrementando por sí solito. Cada uno de esos registros se está incrementando por sí solito. Pero cuando se incrementa no lleva un consecutivo lógico. Si tú ves la tabla profesores, el claro, registro. lo lleva porque si usted ya ha ingresado otros registros, pues ha ingresado el campo 3, el campo 4, que usted los haya borrado, no implica que no se tenga ese conteo. Ok, es que lo borré en algún momento, por eso no me lo visualizo. Sí, correcto. Ok, sí. Listo, profe, gracias. Listo, vale, con gusto. Entonces, bueno. Bueno, Ángela ya. Listo, nos vamos a descanso de 10 minutos, 7 y 17. Nos vemos a las 7 y 27, ¿vale? Bien, continuamos entonces en esta segunda parte. Vale. Ya para terminar de definir todo lo que es el aspecto de bases de datos y lo que compete a nuestras entregas, déjenme ver por acá, así es acá. Y lo que compete a nuestras entregas, entonces déjenme revisar por acá. Resulta que tenemos dentro de nuestras unidades, ya hemos realizado un repaso de los cuestionarios de la unidad 1, 2 y 3. La unidad 4, que correspondía a Python, no realizamos este cuestionario, simplemente pasamos por aquí, hicimos una revisión de ese cuestionario, realizamos, no estoy seguro si realizamos algo de la actividad 4, creo que sí. A ver, me acuerdo. Sí, realizamos la actividad adicional. Y dentro de lo que nos queda por ahora es en la unidad 5, revisar el cuestionario de la unidad 5 y revisar también el recurso de ese trabajo adicional.
¿cierto? Esto es lo que nos queda por ahora para mantenernos todos al día en cuanto al acceso a los links. Entonces, si me permiten, voy a irme por aquí a la unidad 5 para recordarles, ya pueden ustedes ingresar al cuestionario. No sé si lo han realizado, si se han metido a realizar este cuestionario tal vez desde el inicio del módulo, desde el inicio de la unidad. Si les fue mal, recuerden, no pasa nada. Pueden volver a realizarlo cuantas veces deseen. Todas las veces que ustedes quieran pueden realizar los cuestionarios, ¿no? Aquí voy a irme al recurso adicional. Recuerden que si le dan ustedes clic debajito del cuestionario, cuando ustedes acceden al recurso que está debajo del cuestionario, si le dan ustedes clic ahí, pues se va a abrir un PDF, se va a habilitar un PDF que trae una actividad adicional. Les recuerdo que esta actividad no es entregable. Esta unidad o esta actividad adicional no es entregable, simplemente para tomar un poquito más de conceptos, afianzar estos conceptos que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, dentro de la actividad nos dice que, bueno, hay dos actividades, básicamente hay dos actividades. Dice, hacer un modelo relacional para una base de datos en la cual se manejen notas de estudiantes según las siguientes consideraciones. El estudiante o la tabla estudiante tiene los atributos nombre, apellido y código. La asignatura tiene los atributos código y nombre. Un estudiante puede inscribir muchas materias y una asignatura puede tener muchos estudiantes inscritos. Después dice, para cada asignatura inscrita, un estudiante puede tener varias notas. El segundo punto, el segundo punto habla de crear los scripts para la construcción de la base de datos según el modelo de la actividad anterior. Adicionalmente, se debe crear un script con la inserción de al menos 2 registros para cada una de las tablas. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Creen que pueden realizar este trabajo? ¿Hay algún inconveniente? ¿Habrá algún problema? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo la ven hasta ahora? Creo que dentro de esas dos tablas se puede generar una de notas, ¿no? Dependiendo pues de la lógica cómo se vaya a realizar, ¿no? O a qué objetivo se puede implementar. Sí, aquí sí puede ser, dependiendo, es correcto, dependiendo de cómo usted vaya a apuntar su base de datos. Sí, tiene toda la razón. Bueno, entonces, si quieren lo hacemos por acá, vamos a tomar esto. Buenos días, profesor. Buenos días. Mi profe, pues sería de gran ayuda si de pronto el ejercicio lo pudiéramos hacer conjunto, o sea, contigo y tu asesoría, pues sería como para rematar todo este repaso, sería espectacular, pues por mi parte, no sé mis compañeros qué opinan. Listo, póngale cuidado. Ven y verá. Vamos a hacer algo por acá. Espérame tantico. A ver cómo hacemos esto y esto. Movámoslo por acá. Listo. Hagámoslo por ahora. Bueno, revisemos qué es lo que dice. ¿Listo? Vamos a tratar de ordenar las ideas. Siempre dentro de mi pequeña experiencia he visto que los problemas empiezan a solucionarse cuando uno tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Es decir, cuando uno ha hecho una abstracción de lo que piden. ¿Listo? Miren que aquí dice hacer un modelo relacional. ¿Se acuerdan cuál es el modelo relacional? El modelo relacional es esto que nosotros llamamos el diagrama físico, ¿de acuerdo? Las tablas con sus relaciones y cada tabla tiene sus columnas con su tipo de dato y sus restricciones, ¿listo? Vamos a hacer entonces el modelo relacional para una base de datos en la cual se manejen notas de estudiantes, teniendo en cuenta estas tablas. Dice que el estudiante tiene los atributos. Cuando nos hablan de atributos, podemos pensar en las columnas de una tabla. Cuando nos habla de los atributos de asignatura, entonces la tabla asignatura tiene las columnas código y nombre. Entonces, un estudiante tiene, aquí en nuestro problema, va a tener 3 columnas. Vamos a empezar entonces con nuestra tabla estudiante por acá. Voy a decir entonces que este es estudiantes. Por aquí quitemos esto por un momento. Quitemos esto por acá. Esto de acá. ¿Listo? Entonces, dice que el estudiante tiene los atributos de nombre, apellido y código. Vamos a correr esto por acá. Entonces, voy a dejar la tabla de estudiantes, la voy a dejar en este modelo, y en la tabla de estudiantes vamos a colocar nombre, apellido y, ¿qué era el otro? Y código. Vamos a colocar nombre, apellido y código. Listo. Vamos a colocar entonces nombre, apellido y código. Nombre y apellido van a tener tipos de dato varchar, texto. ¿Listo? El código va a ser un tipo de dato numérico. Entonces vamos a decir que este es un int, un tipo de dato integer o int, ¿de acuerdo? El código. Vale, esto con respecto a la tabla de estudiantes. Vámonos con la tabla asignatura. Tiene código y nombre. Vamos por aquí. La tabla de asignatura, vamos a definirla aquí. Asignaturas. A definir la tabla asignaturas con... Vamos a borrar esto.
Vamos a definir la tabla de asignaturas con código y nombre. Voy a colocar aquí, entonces, código y nombre. Tenemos estos campos para las asignaturas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la normalización, ¿qué podríamos decir? Que cada una de estas tablas debe tener un identificador propio. Entonces vamos a hablar del identificador estudiantes, que va a ser un tipo de dato también entero, y vamos a hablar del identificador asignaturas. El identificador asignaturas, que va a ser también un tipo de dato entero, ¿listo? ¿Qué pasa con el código? Para la asignatura, nuevamente, un tipo de dato entero. Para el nombre de la asignatura, vamos a decir que vamos a ocupar un varchar de, digamos que 20, por ahora 20 caracteres, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos aquí nuestras tablas. Voy a borrar por acá. Nuestra tabla de estudiantes queda un poquito más. Bien. Tenemos estudiantes, asignaturas, bajemos esto un poquito más. Bien. Tenemos la relación entre estudiantes y asignaturas, ¿no? Dice que un estudiante puede inscribir muchas asignaturas. ¿Qué significa esto? Vámonos entonces con nuestro estudiante que puede inscribir muchas asignaturas. Decimos que tomamos de aquí la relación de estudiantes hacia asignaturas. Podríamos decir que es una relación de 1 a muchos. ¿Listo? La relación de estudiantes, un estudiante puede inscribir muchas asignaturas. Entonces, la relación de la tabla estudiantes hacia asignaturas sería una relación de 1 a muchos. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice acá? Dice que una asignatura puede tener muchos estudiantes inscritos. Entonces, vamos a decir que, vamos a copiar esto, lo pegamos acá. Vamos a decir que la relación de asignaturas a estudiantes va a ser también una relación de 1 a muchos. Entonces, colocamos aquí. Entonces, resulta que nos dice que un estudiante puede tener muchas asignaturas, o sea que la relación de estudiantes a asignaturas es de 1 a muchos, y que una asignatura puede tener muchos estudiantes, es decir, que la relación de asignaturas a estudiantes es de 1 a muchos. ¿Cuál sería la cardinalidad? Si solo tengo que hacer una relación, ¿cuál sería la cardinalidad de estas dos tablas? Es decir, ¿cuál sería la relación? 1 a muchos, 1 a 1, muchos a muchos. Entonces decimos que, correcto, gracias. Decimos que la cardinalidad de la relación es de muchos a muchos, ¿cierto? Entonces voy a modificar esto por acá. Tenemos una relación de muchos a muchos. Por acá. De esta manera. Una entidad asociativa. Señor. Cuando hay una relación de muchos a muchos, se genera una entidad asociativa. Adicionalmente, tenemos que hacer una adicional, pero todavía no hemos llegado allá. Listo, vamos a hacerla ahorita acá. Porque les decía que este es un caso especial, ¿cierto? Este es un caso especial. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Córrase esto. Vamos a hacerlo aquí. Resulta que este caso especial, cuando las entidades van de muchos a muchos, resulta que tenemos que crear una nueva entidad para que no tengamos el problema de que, claro, como aquí vamos a tener la ID de asignaturas y esa es una llave foránea, y aquí vamos a tener la ID de estudiantes y esa es otra llave foránea, pues no tengamos inconvenientes. Voy a hacer esto. Vamos así. Coloquemos aquí. Permítanme un segundo. Acá hacia abajo. Bien. Entonces, para que cuando nosotros coloquemos las llaves foráneas de cada una de esas tablas, por ejemplo, aquí yo puedo colocar la llave foránea y de asignaturas, ¿cierto? Y aquí puedo colocar la llave foránea y de estudiantes. Sin embargo, no se suele realizar este tipo de asignaciones cuando la relación entre las tablas es de muchos a muchos, o sea, cuando la relación entre entidades es de muchos a muchos. ¿Qué se puede hacer aquí? En este caso, se crearía otra entidad. Vamos a decir que aquí vamos a tomar esta entidad, control C, tomar esta entidad, control C, y la voy a pegar por acá. ¿Vale? Vamos a pegarla por acá, y resulta que esta entidad es una entidad sencilla. Vamos a colocar aquí. Resulta que esta entidad que nosotros acabamos de colocar aquí, voy a borrar estos elementos, esta entidad va a relacionar estas dos entidades, las de estudiantes y asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces, ya no diríamos que vamos a tener una relación de muchos a muchos entre estudiantes, sino de muchos a uno entre asignaturas y profesor. Aquí diríamos que esto va, entre asignaturas y
esta tabla que tengo acá voy a llamarla algo así como, voy a llamarla estudiantes y asignaturas. ¿Listo? Voy a llamar a esta tabla estudiantes y asignaturas. Entonces, diríamos que se crea una relación que ya no va a ser directa entre asignaturas y estudiantes, sino que ahora vamos a tener una relación entre la tabla estudiantes, hagamos esto un poquito, así. Bueno, queda un poquito feo el diagrama, pero espero que se pueda entender. La idea es que sea algo entendible. Vamos, córrete por acá, córrete por acá. Vamos este que está acá. Entonces aquí tenemos relación de uno a muchos. Bueno, espero que se pueda entender un poquito. Está un poco feo el diagrama, pero diríamos que esta nueva tabla o esta nueva entidad va a relacionar la llave estudiantes con la llave asignaturas. Entonces diríamos que esta tabla estudiantes y asignaturas va a tener la llave ID de estudiantes, que es esa llave que se encuentra aquí en la tabla estudiantes, y va a tener la llave asignaturas, que es esa llave que se encuentra aquí en las asignaturas. ¿Listo? Podría yo colocarle ID de asignaturas o ID materias o bueno, lo que sea, ¿vale? Bien, tenemos nuestras llaves que van a relacionar cada una de estas tablas, pero entonces esta nueva entidad, esta nueva tabla, va a tener también su propia llave ID estudiantes por asignaturas. ¿Listo? Entonces se crea una nueva entidad. Esta entidad relaciona las otras dos entidades, porque si lo hacemos de manera directa, es decir, aquí colocamos la llave foránea asignaturas y aquí colocamos la llave foránea estudiantes, pues resulta que esto se va a volver cíclico y empieza a mezclarse, empieza a haber una mezcolanza. Entonces lo que se suele hacer es, ya no vamos a tener aquí llave foránea asignaturas, sino que vamos a crear una nueva tabla, una nueva entidad, y esa nueva entidad va a tener esas llaves foráneas, que son la de asignaturas y la de estudiantes. Y cada una de esas llaves foráneas va a estar definida por una llave primaria única. Aquí, en la tabla estudiantes, cada una de esas llaves va a almacenar un valor entero, ¿de acuerdo? Diríamos que se almacenan entonces valores enteros. Voy a correr esto un poquito por acá. Bien. Listo, entonces, en nuestra tabla de asignaturas y estudiantes, bueno, esto quedó un poquito feo. En la tabla de asignaturas y estudiantes, estudiantes y asignaturas, a ver si lo corro un poquito, no, queda feo. Estudiantes y asignaturas, entonces vamos a tener cada uno de estos tipos de datos para las llaves. Ya tenemos los tipos de datos de cada columna, ¿cierto? Ahora vamos con las restricciones. Resulta que siempre las primeras llaves van a ser restricciones de tipo PK, es decir, llaves primarias o primary key. ¿Listo? Vamos a colocar todas estas restricciones como PK, primary key, y aquí voy a decir que esto es primary key, ¿vale? Bien. Y ahora vamos con las restricciones en las variables. Si queremos que estudiantes tenga un valor vacío, pues simplemente no le colocamos la restricción de nulidad. Pero por ahora podríamos decir que el nombre del estudiante no vamos a admitir un valor nulo, en el apellido del estudiante no vamos a admitir un valor nulo, en el código del estudiante no vamos a admitir un valor nulo, y de hecho lo vamos a dejar como un valor único, el código del estudiante. Con respecto al código de la asignatura, entonces vamos a decir que tampoco lo vamos a dejar como un valor nulo y que de hecho también va a ser un valor único, así como el nombre de la asignatura, de la materia o la asignatura que se esté trabajando. Y con respecto a las llaves de estudiantes y asignaturas, tenemos llaves foráneas. Para la llave estudiantes tenemos aquí un foreign key, y para la llave y de asignaturas tenemos también un foreign key, que son llaves foráneas. ¿Listo? Vamos por acá. Bien. ¿Qué otra restricción tenemos? Bueno, podríamos decir que no se acepta nulidad, señor. Las llaves primarias, sí, señor. Sí. Podríamos decir que no se acepta nulidad, y en las llaves primarias tenemos por acá valores no nulos. Y listo. Tenemos por ahora sí. ¿De acuerdo? Tenemos ya nuestro modelo relacional, nuestro diagrama físico, que es eso que nos está pidiendo, hacer un modelo relacional para una base de datos. Esto que nos está pidiendo aquí inicialmente, pues sí, el programa, esto que nos está pidiendo. Listo, ya está la relación. Ah, bueno, aquí hay otro punto, dice, para cada asignatura inscrita, un estudiante puede tener varias notas. Para cada asignatura inscrita, podríamos decir que, voy a correr esto un poquito para acá, podríamos decir que definimos otra entidad. Imaginen que temporalmente definimos otra entidad, y en esa otra entidad podría yo decir que esa otra entidad habla de las notas del estudiante. ¿Listo? En esa otra entidad vamos a hablar de las notas, y resulta que cada estudiante va a tener
varias notas, cada estudiante tiene varias notas para una asignatura en específico. Entonces, se puede hacer como usted desee, como usted se sienta más cómodo para hacer la relación. Puede tomar la relación que ya tiene entre estudiantes y asignaturas y asignárselo a notas, o tomar una relación entre estudiantes y otra relación entre asignaturas para crear esa relación. Vamos a hacerlo aquí, control C, control V. Entonces, vamos a hacer una relación entre las notas y los estudiantes y una relación entre las notas y las asignaturas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está feo este diagrama, debería ser recto, yo lo coloqué inclinado pues porque estoy haciéndolo aquí en un diagrama así como de rapidez pues para que no se nos haga más larga la clase. Entonces ahora voy a colocar aquí la relación. La relación es la siguiente, dice, para cada asignatura inscrita, un estudiante puede tener varias notas. O sea que podemos decir que la relación que se plantea acá es una relación de un estudiante, vamos a colocarla aquí, una relación de un estudiante puede tener varias notas, ¿vale? Entonces nos vamos por aquí, de 1 a muchos sería nuestra relación, de 1 a muchos. Vamos por acá. Listo. Entonces tenemos de estudiantes a notas, ahí quedó medio enredado, pero podríamos decir que de estudiantes a notas, un estudiante puede tener muchas notas. Para cada asignatura inscrita, un estudiante puede tener varias notas. Dice que para cada asignatura inscrita. Opa, vamos. Dice que para cada asignatura inscrita, es decir, que una asignatura puede tener varias notas para un estudiante, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos por aquí y la relación sería una asignatura, vamos por acá, vamos a pegarla acá, sería nuevamente una asignatura, vamos a colocarlo así, de esta manera, puede ser algo así, como una asignatura puede tener varias notas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces nuevamente pues no se ve así como muy decente, pero espero que se entienda. Tenemos una relación de 1 a muchos, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener en cuenta en las relaciones muchos? Recuerden que en las relaciones que conecta muchos es donde se coloca la llave foránea. De hecho aquí creo que la embarré. Creo que esto va a muchos así, ¿no? Esto va de 1 a muchos por acá. Esto va de 1 a muchos y por aquí va de 1 a muchos. Vamos a colocarlo así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la tabla muchos es donde se coloca la llave foránea, ¿no? Recordemos que, a ver, vamos a ver por acá. Recordemos que si lo colocamos en la tabla 1, pues no tendría sentido. Vamos a ver. No sé si. Ahora sí se dejó seleccionar. ¿Listo? Porque en esta tabla es donde va muchos. Entonces, por eso les decía que si vemos las tablas de estudiantes a nuestra tabla adicional, es una relación de 1 a muchos, igual de asignaturas a la tabla adicional, es una relación de 1 a muchos. Podemos tomar esta tabla de notas y relacionarla con nuestra tabla estudiantes y asignaturas, ya que tenemos esa misma relación. Es decir, en la tabla notas vamos a tener una llave foránea que es asignaturas, vamos a tener una llave foránea que es estudiantes y vamos a tener una llave propia para estudiantes que es la llave de la nota que se vaya generando. Y adicionalmente una columna que es, hace referencia a la nota. O sea, podríamos decir que aquí, si me permiten, a ver cómo quedaría, voy a hacer aquí más y aquí, lástima, no quiero eso. Quiero eso, dejémoslo entonces así. Digamos que aquí, en la tabla notas, entonces vamos a tener el identificador de las notas, ¿cierto? El ID notas. Vamos a tener también, otro identificador que hace referencia a la llave foránea estudiantes, entonces vamos a tener ID estudiantes. Vamos a tener también otra, vamos aquí, ID notas, ¿cierto? Tenemos ID estudiantes, tendríamos también otra que es ID asignaturas, y estas dos últimas serían llaves foráneas, ¿de acuerdo? La primera sería una llave primaria, decimos que esta sería llave primaria, pero también debemos colocar la nota. ¿Cuál es la nota que se saca el estudiante para esa asignatura? Dependiendo de... así. Bueno, me daña mi arte, pero qué carambas. Entonces, dependiendo de si nosotros colocamos
colocamos entonces una nota específica para nuestro estudiante. Entonces, asimismo, que siento que se ve mal esto, coloquemos y de notas, y de estudiantes, y de asignaturas, y coloquémosle la nota, ¿de acuerdo? Dependiendo de la nota que haya sacado el estudiante, entonces le asignamos al estudiante X en la asignatura X la nota X, ¿de acuerdo? Por eso les decía, si ustedes se dan cuenta, la tabla notas tiene identificador y de estudiantes y de asignaturas como llaves foráneas. Es similar a la tabla adicional, la que tenemos aquí. Si nosotros quisiéramos, podemos también relacionar la tabla notas con la tabla estudiantes o, de hecho, colocar en nuestra tabla estudiantes y asignaturas un campo adicional que haga referencia a la nota del estudiante, incrementando, de hecho, incrementando la posibilidad o las columnas de nuestra entidad. ¿Listo? Por ahora, digamos que, bueno, lo tenemos así. Vamos a ver si hay redundancia. Formas normales. Nada, parece que todo está bien. Y de notas, es listo. Bien. Esto ya estuvo. Bueno, nos hace falta aquí el tipo de dato. Decimos que esto es un tipo de dato entero, que es una llave primaria, que es no nula. Identificador de estudiantes es un tipo de dato entero, es una llave foránea. Identificador asignaturas es un tipo de dato entero, también es una llave foránea. Y decimos que la nota es de tipo, bueno, aquí sí vamos a decir que es de tipo decimal, porque una nota pues viene por 1.5, 3.4, ¿cierto? 4.2, decimos que es una nota decimal y estuvo. ¿Cómo la podemos definir de tipo decimal? Dos valores con un punto decimal. Y digamos que este valor no puede ser nulo, es un valor no nulo. Listo, tenemos aquí nuestro diagrama relacional. Tenemos ya esa primera parte, el modelo relacional, y ahora vamos con los scripts para la construcción de la base de datos y dos registros en nuestro script. Entonces vamos con los scripts para la construcción de la base de datos, ¿vale? Bien, para esto nos vamos aquí al MySQL. Voy a cerrar estas otras tablas. Cerremos por acá. Tenemos esto. Ok. Bien. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Refresquemos. Bien. Vamos a crear una nueva tabla. Una nueva base de datos, perdón. Una nueva base de datos y la vamos a llamar, bueno, simplemente llamamos la actividad, ya que hace referencia a la actividad que estamos haciendo. Entonces nos vamos aquí a MySQL. Permítanme reviso si hay preguntas. Los leo. Vale. Listo, hagámoslo entonces. Vámonos por aquí. Vamos a implementar este diagrama, ¿cierto? Vamos a implementarlo ahora aquí en nuestro Workbench. Vamos a crear la base de datos. Acuérdense cómo se crea una base de datos. Clic derecho, crear esquema. Le damos el nombre a nuestra base de datos. La vamos a llamar actividad. Y simplemente nos vamos aquí al Apply. Vamos a darle Apply. Aplicamos esos cambios. Resulta que dice que debemos crear esquema. Entonces voy a copiar este código que está aquí. Control C. Y nos vamos a darle clic en Apply. ¿Listo? Se ejecutó exitosamente, le damos Finish. Sin embargo, voy a abrir una nueva ventana. Acuérdense que puedo abrir una nueva ventana de edición dirigiéndome aquí a File, New Query Tab, ¿cierto? O digitando Control T. Control T, de hecho, es el acceso directo o las teclas de acceso rápido para abrir una nueva ventana de query, de solicitud o una nueva ventana de código. Entonces, voy a abrir esa nueva ventana, voy a darle Control T, se abre esa ventana y en esta ventana voy a pegar, Control V, voy a pegar el código que habíamos definido anteriormente, el de crear el esquema, ¿listo? Y luego nos vamos con use, el nombre de nuestra base de datos que se llama actividad. Vamos a usar esta base de datos. Creamos la base de datos y la vamos a utilizar. Y aquí, seguidamente, en estas líneas, vamos a empezar a pegar el código de creación de las tablas, ¿listo? Entonces nos vamos a crear las tablas. Para esto voy a cerrar esta ventana que está acá. Voy a cerrar también Polish, cerramos esta. Y nos vamos con, bueno, de hecho, Query 1 ya está vacía. Podríamos haber utilizado Query 1 para colocar ahí nuestro código. Bueno, sin embargo, ya empecé a hacerlo acá. No pasa nada. Me voy a la sección de actividad, abro, despliego actividad y le doy clic derecho a tablas. Recordemos que necesitamos crear 4 tablas, ¿cierto? Y me voy con las primeras tablas que no requieren llaves foráneas o que no tienen llaves foráneas, ¿no? La llave estudiantes y la llave asignaturas. Vamos con la llave estudiantes, perdón, vamos con la tabla estudiantes, perdón. Entonces vamos a darle clic derecho a tablas, crear tabla, y resulta que se nos despliega esta nueva ventana. Vamos a decir que esta tabla se llama estudiantes y vamos a definir el tipo de dato y las columnas y tipo de dato de esas tablas. Vamos por acá.
Creo que en College, en la base de datos de College, debe tener la tabla con el mismo nombre de estudiantes. No sé si se puede cambiar, puede haber un error, ¿no? No pasa nada porque aquí estamos diciendo que la base de datos que vamos a utilizar es esta actividad. ¿Listo? No pasa nada ahí. Bien, vamos entonces con la tabla de estudiantes y vamos a colocar aquí, bueno, nuestro primer identificador y de estudiantes decimos que es entero, primary key, no nulo. Le damos enter, nos vamos con el siguiente identificador que es el nombre del estudiante, varchar, voy a dejarlo un varchar de 20 y el siguiente es apellido, decimos que es un varchar también de 20 y el siguiente, no recuerdo cuál es. El siguiente es el código, vamos con el código, entonces vamos a colocarle aquí código. Recuerden que estos objetos no se suelen colocar con caracteres especiales, es decir, la palabra código no se colocaría con tilde, ¿no? O sea, yo lo puedo colocar con tilde, se puede crear ahí el objeto con tilde, pero el problema es que cuando se vaya a migrar a otra base de datos, puede que en esa otra base de datos no se reconozca. Entonces, lo mejor es colocar el nombre de los objetos sin... Este es un valor entero y esto. Tenemos nombre, apellido y código. Y vámonos con las restricciones. No nulo para los 3 campos y único para el código. No nulo. Vamos por acá. No nulo y el código es único. UQ. ¿Vale? Bien. Vamos por acá y basta con darle crear. Opa. Creamos aquí entonces nuestra tabla. Le damos clic en Apply. Tenemos el código que nos crea esa tabla. Seleccionamos Control C. Le damos clic en Apply, Finish. Y nuevamente regresamos, bueno, ya puedo cerrar esta tabla para regresar aquí a nuestro código. Voy a darle Control V y pegamos nuestra tabla. Un momentico para poder tomar una foto de eso, por favor. Es que vas muy rápido. Un segundo, por favor. Perdón. ¿No te puedes devolver a la anterior, por favor? ¿La anterior es? No, o sea, antes de que apareciera el código. Antes de darle Apply. Creo que ya cerré esa ventana. No te preocupes. Sí, ya la cerré. Lástima. Y esta, uy, caramba, y esta que acabo de cerrar, también cerré esa otra solicitud. Caramba, vamos a ver. No te preocupes, profe, gracias, no te afanes. Sigue. Cerremos este otro. Listo. Bien. Bueno, algo que podemos hacer adicionalmente es colocarle una excepción, ¿cierto? Decirle que if not exist, nos cree esta tabla, esta base de datos. Lo mismo con la tabla, ¿cierto? Colocarle aquí adicionalmente if not exist. Con eso, si la tabla ya existe, pues simplemente se salta la creación de esa tabla, si la tabla ya existe. Y si la tabla no existe, pues la crea, ¿vale? Eso es lo que va a hacer ahí nuestro código. Vámonos por acá a crear la otra tabla, la tabla asignaturas que tiene 2 campos, código y nombre. Vámonos acá. Le damos en tablas, le damos clic derecho, crear tabla, ¿cierto? Se nos despliega esta nueva ventana, ya la hemos trabajado. Aquí colocamos el nombre de la tabla, asignaturas, y nos vamos con los nombres de las columnas. Le damos doble clic debajo del nombre de la columna. Nos sale por defecto ID asignaturas. Voy a modificarla acá. Voy a decir que es un tipo de dato entero, primary key, no nulo. Le damos tabulado o enter para el siguiente valor. Nos dice que aquí vamos a colocar el código de la asignatura que va a ser de tipo de dato entero y vamos a colocar el nombre de la asignatura que va a ser un tipo de dato varchar, si estoy bien. La asignatura, código y nombre, un varchar de 20. ¿Listo? Entonces definimos aquí un varchar de 20 para el nombre y nos vamos ahora con las restricciones. Las restricciones, vamos por acá. Entero y entero para código, varchar para nombre, todos son no nulos y el código va a ser único. Vámonos por acá. Decimos que el código va a tener restricción de no nulo, igual que el nombre, pero el código va a tener una restricción adicional que es UQ, que va a ser un valor único. UQ. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra restricción? Veamos. Aquí no nulo. Listo. Nada, todo bien por acá. Entonces ahora vamos a darle clic en Apply. ¿Listo? Le damos clic en Apply y resulta que nos sale este código que está acá. Voy a seleccionar este código. Voy a darle Control C o clic derecho copiar. Le damos clic en Apply y Finish. Y resulta que podemos ya cerrar esta tabla nuevamente. Puedo cerrarla y pegamos ese código que acabamos de crear, lo pegamos aquí en nuestro script. Nuevamente puedo colocarle la excepción if not exist, copiar, control C y después de que defino la tabla le coloco control V
Entonces aquí se va a crear la tabla de asignaturas si no existe. Si ya existe, simplemente la saltamos. Si la tabla ya existe, la saltamos. Si no existe, pues la crea, ¿vale? Bien, vámonos con nuestra otra tabla que tenemos por acá. Esta tabla es una tabla adicional que me va a relacionar estudiantes con asignaturas. Entonces tiene ID estudiantes por asignaturas, ID estudiantes y de asignaturas. Todos son valores enteros, pero solo la primera es llave primaria, las otras son llaves foráneas. Vamos a hacer eso aquí, en nuestro MySQL. Entonces nos vamos con las tablas y le vamos a dar clic derecho a tablas. Clic derecho a tablas, Create Table. Create Table nos sale el nombre de la tabla, vamos a llamarla estudiantes por asignaturas. Sí, va a llamarla Stud por así, ¿listo? Que hace referencia a estudiantes por asignaturas. Voy a irme a las columnas, le doy doble clic y coloco el identificador de estudiantes por asignaturas. Es un tipo de dato entero, llave primaria, no nula. Vamos con el siguiente, que es el identificador. Acá voy a colocar el identificador de los estudiantes. El identificador de los estudiantes es un tipo de dato entero y luego viene el identificador de las asignaturas. Voy a colocarlo así, ¿listo? Que también es un tipo de dato entero. Listo. Tenemos el identificador de los estudiantes, el identificador de las asignaturas. Ambos son tipos de datos enteros. Dijimos que iban a ser no nulos, creo que no. No hay problema de nulidad, dejamos así. Y lo único es que estas dos columnas van a ser llaves foráneas. Entonces, para definirlas como llaves foráneas, me voy a la parte de abajo donde dice Foreign Keys. Le doy clic ahí a Foreign Keys y creo la relación. La relación Foreign Key Name es esa primera relación. La primera que voy a definir es la de estudiantes con estudiantes y asignaturas, ¿listo? La primera relación que voy a definir es esta que está aquí, la de estudiantes con estudiantes y asignaturas. Voy a llamarla estudiantes y asignaturas. Estud y asignaturas. Bueno, colocamos la corriente completa. Estudiantes o estudiante y asignatura. ¿Listo? Vemos estudiante y asignatura. Pasamos ahora a la tabla de referencia. Como actualmente estamos en la tabla de estudiantes, la relación que estamos haciendo es entre estudiante y asignatura. Vamos a irnos a la tabla estudiantes. ¿Listo? Y en la tabla, en la ventana de la derecha tenemos la columna y de estudiante por asignatura y estudiante y de asignatura. La relación que estamos creando es entre estudiante y asignatura, entonces seleccionamos la columna estudiantes y en la columna de referencia seleccionamos la columna estudiantes. Ya tenemos la primera relación. Vamos con la siguiente, que es, estudiante y asignatura, que va a ser asignatura y estudiante. Asignatura y estudiante. Entonces, nos vamos con la relación asignatura y estudiante. Como estamos en la tabla estudiantes por asignaturas, vamos a dirigirnos a la tabla asignaturas y aquí vamos a seleccionar el identificador asignatura con el identificador asignaturas de la tabla asignaturas. Y listo, ya tenemos nuestra relación entre llaves. Simplemente vamos a decirle que no haga ninguna acción para la actualización del borrado. Vamos a dejarlo de esta manera. Y simplemente le damos clic en Apply para que no nos genere conflicto. Dejémoslo así, sin ninguna restricción. Y simplemente seleccionamos todo este código. Le damos Control-C y le damos clic en Apply. ¿Vale? Finish. Cerramos esta ventana. A cerrar esta ventana. Y aquí en la parte inferior vamos a pegar ese código generado hace un momento. ¿De acuerdo? Nuevamente voy a colocar la restricción de... la excepción. Vamos a colocarle if not exists. ¿Listo? Bien. Ya tenemos aquí nuestras tablas, 3 tablas. Falta la cuarta tabla, que es la tabla notas. Es similar a la tabla de estudiantes y asignaturas. También tiene las mismas llaves foráneas, pero ahora tiene un campo adicional que hace referencia a la nota del estudiante. Muy bien. Entonces, algo que les decía es que podemos relacionar esa tabla de notas con la tabla, con la entidad adicional, ¿no? Que teníamos ahí para hacerlo incluso hasta más cortico. Pero vamos a hacerlo desde el principio. Que carambas, llenemos esto de código y démosle clic derecho, crear tabla. Esta tabla hace referencia a las notas del estudiante. Entonces vamos a hablar de la tabla notas. La tabla notas tiene primero su identificador. ¿Listo? Esto ya es tradicional. Luego vienen los otros identificadores que corresponden al identificador del estudiante. Identificador del estudiante. Este es un tipo de dato entero. Y el identificador de la materia o de la nota, de la asignatura, perdón, de la asignatura o de la materia, creo que no le parecía asignatura. Tenemos el identificador de la asignatura, es un tipo de dato entero, y nos vamos con la nota. La nota que saca el estudiante, que es un tipo de dato decimal. Este tipo de dato decimal, vamos a decir que ocupa 2 números
y uno de ellos va a ser el que va a definir cuántos dígitos decimales tiene. Entonces, 3.1 tiene 2 dígitos, el 3 y el 1, solo uno de ellos corresponde a los dígitos decimales, el que viene después de la coma o después del punto, ¿cierto? 5.4 tiene 2 dígitos, el 5 y el 4, pero el 4 es el único que es el dígito decimal, ¿listo? Bien, y listo, tenemos aquí ya nuestras columnas. ¿Alguna restricción adicional? Veamos, ¿no? La nota es una restricción no nula, decimos que la nota tiene restricción no nula, y listo. Vamos a definir ahora las llaves foráneas y de estudiantes y de asignatura. Me voy aquí a Foreign Keys, ¿cierto? Y en Foreign Key Name voy a colocar la relación primero entre la tabla notas y estudiantes. Esto va a ser nota estudiante. Nota estudiantes hace referencia a la tabla estudiantes. La voy a relacionar entonces el identificador estudiantes de una columna con el identificador estudiantes de otra columna. Para la otra relación, entonces, la otra relación es nota asignatura. Y aquí diría que voy a hablar de la relación entre la tabla notas y la tabla asignaturas, ¿cierto? Desde aquí voy a seleccionar el identificador de asignatura de la tabla notas con el identificador asignaturas de la tabla asignaturas. Voy a dejar nuevamente sin restricciones de actualización ni de borrado y simplemente le doy clic en Apply. Coloco todo este código, lo selecciono, Control A para seleccionar todo y Control C para copiar. Le damos clic en Apply, se ejecutó exitosamente, le damos Finish y estuvo. Nos vamos para nuestro código y al final de nuestro código, en la parte final, voy a copiar, Control V, la creación de nuestra tabla notas, ¿de acuerdo? Colocamos ahí la creación de nuestra tabla notas y también voy a colocarle la excepción, ¿listo? If not exist. Le colocamos la restricción para que de todos modos se ejecute, siga el código normal y listo, estuvo hasta acá. Todo este código crea nuestra base de datos que se llama actividad con las 4 tablas que habíamos definido y sus relaciones, ¿vale? Bien, vamos a ir por acá. Dentro de las tablas, entonces vamos a insertar 2 campos, porque esa es la última solicitud, ¿no? Ya aquí tenemos el script para la construcción de la base de datos según el modelo de la actividad anterior. Ese script es este que está acá. Este que hemos seleccionado aquí en nuestro código, cada vez que hemos creado un objeto, lo hemos copiado, su código lo hemos copiado, lo hemos pegado acá. Entonces, este es el script de programación de esa base de datos. ¿Listo? Dice, adicionalmente se debe crear un script con la inserción de al menos 2 registros para cada una de las tablas. Entonces nos vamos por acá. Voy a irme a la parte final, al final. ¿Listo? Y en esta parte final, cuando ya están creados todos los objetos, si ustedes se dan cuenta, aquí ya están creados todos los objetos. El último objeto es la tabla notas. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto por acá. Esto. Y esto. Resulta que tenemos nuestros objetos base de datos. Hemos creado las tablas. Si no existen, simplemente se salta ese código. Después de haber hecho esto, bueno, aquí hay un símbolo de más o de menos que me permite ocultar el código si yo deseo ocultarlo. ¿Listo? Aquí voy a colocar lo que viene a continuación, es esas instrucciones que me permiten insertar valores, ¿vale? Vamos a insertar esos 2 valores, se debe crear un script con la inserción de al menos 2 registros para cada una de las tablas. Entonces nos vamos por acá. Recuerden que para seleccionar, para recordar un poco cuáles son las columnas de las tablas, podemos seleccionar el nombre de esa tabla. Y en la parte de abajo, en información, aparecen las columnas, cuáles son llaves primarias, cuáles son el tipo de dato, cuál es el tipo de dato de cada una de esas columnas. Y eso es lo que vamos a utilizar para insertar ese valor. Decimos que utilizamos la instrucción insert into, ¿de acuerdo? Insert into y vamos a apuntar precisamente primero a la tabla estudiantes. Entonces voy a irme a actividad.estudiantes, copio esa tabla. En la tabla estudiantes voy a hacer referencia a las columnas de la tabla estudiantes. La columna código y nombre. Entonces vamos a colocar aquí código, coma, nombre. Aquí estamos haciendo referencia a las columnas de esa tabla estudiantes, ¿no? Vamos a decirle que ahora los valores que vamos a insertar, values, los valores que vamos a insertar, todo esto termina en punto y coma. Tienen el siguiente tipo de dato. Para código, un tipo de dato entero. Código es un tipo de dato entero, nombre es un tipo de dato texto, varchar, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar para el código, vamos a colocar el primer código, digamos que el código 112, ¿listo? Y para el nombre, vamos a colocarle entonces estudiante, vamos a ver, José, ¿listo? José Martínez. Solo un nombre, José, ¿listo? José, suponiendo que cada
atributo, cada columna es atómico, es decir, es pequeño, solo va a almacenar el primer nombre. Entonces decimos, este es nuestro primer elemento, voy a copiar todo este código, voy a pegarlo acá, y en la tabla estudiantes con código y nombre voy a insertar el siguiente código, 113, y esta vez el estudiante se llama Juan. ¿Listo? José y Juan, JJ. Bien, tenemos ya insertados estos dos estudiantes en la tabla estudiantes y ahora nos vamos a la tabla asignaturas. En la tabla asignaturas vamos a colocar vamos a colocar dos asignaturas, ¿no? Entonces, nos vamos a la tabla asignaturas, ¿dónde está? Ay, qué pena, yo hice al revés, seleccioné la tabla asignaturas. Bueno, fácil, se soluciona fácil. Voy a colocar, en vez del nombre estudiantes, voy a colocar el nombre asignaturas en el nombre de la tabla, ¿listo? Y el nombre ya no va a ser José, va a ser la asignatura matemáticas, ¿listo? Y en la otra va a ser la asignatura química. Tenemos matemáticas y químicas para la tabla asignaturas. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con la tabla estudiantes, ¿listo? Vamos ahora sí con la tabla estudiantes. Bien, en la tabla estudiantes vamos a insertar, seleccionemos la tabla estudiantes para recordar cuáles son las columnas de la tabla estudiantes. La columna nombre, apellido y código, ¿de acuerdo? Vamos a colocar entonces nombre, apellido y código. Voy a borrar esto que está acá. Vámonos con el nombre, toma, apellido, toma, código. ¿Listo? Nombre, apellido y código. Los primeros son varchar, el último es el código entero. Entonces nos vamos aquí con este primer tipo de dato. Vamos con el nombre. Ahora sí, coloquémosle José, Martínez. ¿Listo? Código, digamos que sea el código 23. ¿No? Voy a copiar este mismo código que inserta valores en la tabla de estudiantes, pero voy a colocarle otro nombre. Esta vez va a ser Mario Sánchez. Y el código va a ser 24. Listo. Ya hemos insertado entonces valores en estudiantes y valores en asignaturas. La idea sería poner a correr todo este código que tenemos aquí y mirar cuáles son las acciones de salida. Rápidamente vamos a ejecutar el código, miramos las acciones de salida. La última acción nos dice que en estudiantes los valores, tenemos un campo ID de estudiantes, no tiene un valor por defecto. ID de estudiantes, vamos a ver la tabla de estudiantes. ID de estudiantes, ok, entonces me voy a la tabla de estudiantes, voy a modificar, alter table. Bien, y en ID de estudiantes, ok, como no tenemos valor por defecto, tenemos que insertárselo nosotros mismos. Entonces aquí voy a colocarle ID estudiantes. En la tabla de estudiantes voy a colocarle ID raya al piso, estudiantes, en plural, estudiantes, coma, y el valor que le voy a adicionar es simplemente el 1, indicando que es nuestro primer campo. ¿De acuerdo? Lo mismo para el otro. Tenemos por aquí control C, control V. Entonces colocamos ID de estudiantes, ponemos el 2, en esta ocasión ponemos el 2, y listo. Volvemos a ejecutar nuestro código, vamos a ver cuáles son las acciones de salida. Y ahora nos dice que dónde tenemos el error. Ahora, ¿dónde tenemos el error? En asignaturas. Bien, el campo ID de asignatura no tiene valor por defecto. Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, en la tabla asignaturas, miramos ID de asignaturas. Entonces, colocamos aquí el campo ID asignaturas, ¿cierto? Y voy a colocarle 1, una asignatura. Y lo mismo para el campo que se inserta aquí abajito. Y voy a colocarle 2. ¿Listo? Y estuvo. Bueno, estos dos últimos campos, que fueron los que no se ejecutaron, porque sí se insertaron los campos de estudiantes, estos dos últimos campos los voy a copiar y los voy a pegar aquí en Query One para que se ejecuten solo ellos, ¿de acuerdo? Para que solo se inserten esos valores. Entonces los ejecutamos, solo insertamos esos valores y listo, ya tenemos nuestra tabla, tiene esos campos. Nuestras dos tablas tienen esos campos. ¿Dónde están? ¿Qué se hizo? Acá. Nuestras dos tablas, estudiantes y asignaturas, ya tienen esos dos campos asignados, que es otra de las cositas que nos decía para crear. Bueno, qué pena con ustedes, les tomé más tiempo del necesario. Si desean, mañana hablamos un poquito acerca de los cuestionarios que nos hace falta, ¿listo? Y continuamos con el siguiente módulo, ¿vale? Luisa Fernanda, adelante.